Hola, soy Mar y hoy vamos a hablar sobre la conjunción de Marte con Urano, también juntos a la estrella Algol y en oposición a Palas Atenea. El contexto de la última semana de julio, la astrología está interesante. Estamos llegando a la luna llena en Capricornio, grado 29, la segunda luna llena que se produce en Capricornio. Y el clima astral es complejo en el sentido de disruptivo, hay tendencia a los accidentes, hay tendencia a querer romper con la energía estancada, con el estancamiento. Esto es precisamente lo que hace Marte y Urano, por separado y juntos. Esta conjunción se produjo hace unos días en el grado 26-27 de Tauro. Estos grados finales del signo de Tauro nos están diciendo que hay algo del sistema Tierra, de la Tierra en sí, que se está revolucionando. Eso es Urano. Está rompiendo su estado anterior para evolucionar a un estado siguiente. Esto lo vemos ya desde que Urano entró en Tauro y hablé mucho cuando hablé de la conjunción de Júpiter-Urano también en los signos finales, en los grados finales del signo Tauro. Y como esto pasó hace solo unos meses, es todo un movimiento que está sucediendo este año. Cada uno de estos actores nos muestran una parte de la gran obra que está sucediendo en el año 2024, que es casi que preparatoria o transicional hacia lo siguiente que vendrá. Vamos a empezar enfocando esto en los arquetipos mitológicos. A mí me gusta mucho este mito y también me gustan los personajes que aparecen en este mito, entonces voy a tratar de crear un contexto. Pero antes que nada, decir que estamos también yendo a la segunda luna en Capricornio, de la que hablé en mi último vídeo, que aquí lo dejo en la descripción. Esta segunda luna se da en el grado 29 de Capricornio y en conjunción a Plutón. También, esto parecen cosas aisladas, pero todos los personajes astrológicos, ya sea planetas, signos, arquetipos, asteroides, mitos, están hablando de una gran historia que tiene que ver con ver la sombra, con romper estructuras caducas, con aceptar lo que ya se terminó hace rato y prepararnos para crear un futuro nuevo, pero que no podemos crear ningún futuro nuevo si no limpiamos primero el closet. Y este momento que ya pasó hace 2-3 días, pero quise hacer el vídeo después y no antes, porque si bien antes de siempre las conjunciones con Marte se sienten más o menos una semana antes, el antes y el durante y el después, no sé si lo habéis observado en vuestras vidas. A mí en particular yo quería bajar este mensaje como para poder darlo cuando ya haya pasado y no para que no suene algo alarmante, o sea, ahora que ya pasó y todos sobrevivimos, accidentes aparte, que sí que había una propensión a los accidentes, a las rupturas, a los imprevistos. Ahora que ya pasó y que ya podemos ver también en las noticias en qué se manifestó, mi impresión es que lo que estaba estancado era tan poderoso que lo necesitábamos este encuentro o este suceso o este antes y después. Cada uno lo habrá visto de otra manera, pero yo que iba siguiendo los tránsitos día a día, me di cuenta de que a medida que se acercaba esta conjunción Marte-Urano, una idea empezaba a pulsar. Y una vez que esta idea revolucionaria y sin cabeza, que esto también es la decapitación de Medusa, que es el mito de Perseo y Medusa, que es del que voy a hablar ahora, que interviene también Atenea, que también está el asteroide Palas súper involucrado en esto, es una desconexión entre cuerpo y cabeza, que en su peor faceta es la locura, perder la cabeza, hacer algo que no tiene sentido o que es demasiado violento. Pero si lo aterrizamos, se trata de una idea súbita, repentina, y que no tiene que ver con lo que está enraizado en la Tierra, Tauro, el cuerpo,
Y esta idea, Urano-Marte, nos atraviesa. Y según cómo la podemos incorporar y según también cómo es nuestra carta y nuestra fase en el proceso de integración de nuestra personalidad, podemos usar más o menos esta energía o la podemos traducir. Yo la he podido traducir como un antes y un después, pero que también es un antes y un después orgánico. No ha sido tan choqueante como otros eventos uranianos, que les vengo siempre siguiendo el proceso cada vez que Urano hace conjunción a un planeta personal. Se siente, sobre todo si somos muy uranianos, se siente esta cosa de ¿qué pasó? Hay un shock, hay una sensación del rayo cuando ilumina la noche y de repente ves todo y luego vuelves a la oscuridad. De eso se trata, es como una repentina iluminación que nos hace ver una situación que no estábamos viendo y que ya estaba, o sea que es algo que era parte ya de nuestra vida, pero que de repente nos viene una idea de esto ya fue, o esto lo quiero cambiar, o esto ya no puede seguir así, o esto ya cambió, que esto también es lo que dice Capricornio, esto ya cambió, esto ya terminó, ahora simplemente hay que incorporar lo aprendido en todos estos años, dice Capricornio, ahora con la luna llena, en el grado último de Capricornio. Entonces, esto es otro mensaje, pero que está totalmente relacionado porque son solo unos días de diferencia. La conjunción Marte-Urano es el 15 de julio y la luna nueva en Capricornio el 21 de julio. Entonces, esta conjunción nos prepara como para llegar a la luna llena y poder realmente agradecer, soltar y relajarnos después de tanto clima eléctrico de Marte-Urano. Muy bien, dicho esto como contexto, pasamos a hablar de Palas Atenea. Palas Atenea está en Escorpio, es el único planeta en Escorpio que estuvo haciendo oposición a todos los movimientos Centauro, porque retrogradó, llegó a Sagitario, retrogradó, ahora está de vuelta en Escorpio. Y he venido siguiendo los movimientos de Palas más o menos desde noviembre, diciembre, que entró en Sagitario y volvió a Escorpio luego en su retrogradación. Y ha hecho... ahora está en trígono con Saturno, exacto, pero ese trígono lo había hecho antes, en enero, y esto quiere decir que Palas Atenea, que es otra versión de la guerra, si Marte es la guerra que rompe, o sea, la guerra, el guerrero, mejor dicho, que rompe, al igual que Urano, rompe con lo que ya estaba estancado. En el caso de Palas Atenea hablamos de una visión estratégica y es una guerrera de la mente. Palas Atenea en Escorpio, que es su segundo paso y que ahora incorpora todos los aprendizajes de su paso por Escorpio y todas las oposiciones que hizo a Júpiter, a Urano y a todos los planetas Centauro que transitaron por ahí el año pasado y este año, es que la profundidad psíquica, la sombra, Escorpio, el inframundo, que no es más que el mundo inconsciente, el reino de Plutón es el reino del inconsciente, tienen un rol fundamental a incorporar a esta ecuación. Y si bien la oposición de Palas es una oposición amplia, no es exacta, quizás no se consideraría si no fuera porque está insistentemente en oposición, no es un movimiento aislado, sino que es un movimiento que acompaña a todos estos otros movimientos y de hecho ya ha hecho la oposición primero a Marte, a Urano, y en sí es una energía que en el mito, este asteroide Palas Atenea, en el mito de Perseo y Medusa, tiene un gran protagonismo y de hecho es ella quien recibe la cabeza de Medusa como ofrenda de Perseo por apadrinarlo en la misión de este héroe Perseo, hijo de Zeus, un semidios que viaja en misión en este mito, que es un mito que le llaman de rescate de la madre. ¿Por qué? Porque esto es palabras de Joseph Campbell en su libro Pathway to Bliss, que habla de esta figura femenina oscura que está representada por Medusa, pero que también es parte de la psiquis
humana de Perseo. Si Perseo es la conciencia solar, el héroe, todos los demás personajes son partes de su psiquismo. Y la razón por la que el mito muestra esta misión de Perseo es porque la madre de Perseo era cautiva de un rey malo. Rey, conciencia, solaridad, el sol, puede ser el sol, la conciencia solar, el dios interior, como lo quieran llamar. Rey malo, una conciencia invertida, digamos, una conciencia que no está operando en funcionalidad óptima, vamos a decir. Entonces, este rescate de la madre también se traduce luego, post misión de matar a Medusa, en el rescate de Andrómeda. Él, en su intento de rescate a su propia madre, que estaba cautiva por este rey malo, entiéndase, rey como conciencia solar, rey malo, conciencia solar distorsionada, tiene que ir a una misión con la sombra. Entonces, ¿cuál es la sombra? Esta representación de la Medusa, que hablé mucho en el video de la luna llena en Capricornio, hablé mucho de estas serpientes en la cabeza y la asociación con otras mitologías, como en Tailandia, que hay estos dioses y diosas que tienen serpientes en la cabeza. En India está Shiva, Vishnu también, Buda. Bueno, hay una historia del despertar de Buda, que sale este dragón serpiente, que en la típica representación está él sentado arriba de la serpiente con las serpientes en la cabeza. Es muy parecido, yo diría casi que igual a estos dioses tailandeses. Pero estas serpientes, la diferencia con Medusa es que estas serpientes están domadas, estas serpientes están hipnotizadas por el halo, que es el chakra corona, es bueno, lo típico que los santos tenían en la cabeza, estos halos que representa la conciencia despierta. Entonces, Medusa representa este arquetipo que todos tenemos y que en las mitologías orientales, a mí me gusta mucho comparar la sombra, los arquetipos de la sombra que se ven con Lilith, con Medusa, ya hablé también de Lilith, la sombra femenina, con el arquetipo de Kali, que creo que es la diosa que engloba a todos. Es la faceta de la diosa madre que está más enfadada. Entonces, Medusa, en verdad, no es ese enfado sagrado que tiene Kali, que de hecho es una parte que todos tenemos, es esa parte que sería el modo bestia, ¿no? Que cuando la amígdala se bloquea y nada tiene sentido, ¿no? Es un momento de no control de las emociones. Está muy estudiado esto en la psicología y hay un montón de técnicas para no caer en estos estados y creo que estamos bastante evolucionados los humanos en este momento. Pero aún hay esta parte indomable que se provoca cuando entramos en estados de gran defensa. Entonces, cuando estamos en gran defensa, es decir, un estado de supervivencia en el que sentimos que hay un enemigo externo o hay alguien que nos quiere quitar lo vital, se puede producir este estado. También a través de un deporte se puede producir este estado de manera controlada, este estado de gran euforia. Pero cuando este estado lo provoca la rabia, suceden cosas terribles, crímenes, tragedias, etc. Uno se vuelve un peligro para sí mismo y para los demás. Estas serpientes descontroladas en la cabeza serían todas esas voces negativas de odio, de veneno, que no están siendo domadas por la conciencia, no están siendo traídas al centro, que eso sería el chakra corona, el chakra coronario, el yo soy, la alineación de la conciencia con los actos, el cuerpo y la cabeza. Medusa, cuando Perseo le corta la cabeza, nace Pegaso, que Pegaso es como en la mitología, así salían los hijos. También hay muchas otras historias del nacimiento de los seres mitológicos. El caballo alado nace de esta decapitación de Medusa. Y la segunda redención de Medusa, que es la que me quiero focalizar ahora, es el escudo de Atenea.
¿Por qué Atenea tiene a Medusa en su escudo? Lo que esto quiere decir, en pocas palabras, es que cuando incorporas esta fuerza, cuando este femenino civilizador, que sería Atena, incorpora al femenino no domado, se convierte en defensa. Y esto otra vez es lo del Buda con las serpientes, o los dioses y las diosas de Tailandia con las serpientes en la cabeza. Cuando estos monstruos han sido dominados, pasan a ser defensa, pasan a jugar, o sea, la sombra pasa a jugar a favor del ser, en vez de ser la lucha entre el ego y la sombra que vemos en todos los mitos, desde Star Wars hasta la Biblia. Siempre hay un final en el que el malo y el bueno se enfrentan. Ahí tienes Harry Potter, no sé, toda historia épica siempre es el encuentro entre el bien y el mal al final. ¿Y qué sucede? Que el mal le dice al bien: yo soy tu parte de ti. I am your father, dice Darth Vader. Y cuando el bueno, el héroe civilizador, se enfrenta a sus miedos, a sus aversiones, a su sombra, a su parte del ego que más rechaza, y eso es el monstruo, el malo, etc., para matarlo, para domarlo, para integrarlo, porque es todo lo mismo, en verdad. No se habla, o sea, en los mitos se habla mucho de matar, 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 pero matar significa integrar. Matar significa que el que mata es uno con el que es matado. Entonces, esa integración del malo de la película no se puede producir sin el reconocimiento de tal. Es decir, si el héroe no reconoce ese espejo en el malo, o la mala, o lo que sea, no puede cumplir su misión de integrarlo. Y en el caso de este mito muy interesante de Medusa y Perseo, Perseo no puede mirar a los ojos a Medusa porque Medusa petrifica con su mirada. Entonces tiene que mirar a través del escudo de Atenea. O sea, tienes que mirar indirectamente a ese reflejo, porque ese reflejo es tan, tan poderoso y tan es tan oscuro que el solo contacto directo te inhabilita en la accionar. Es muy profundo este mito y podríamos dividirlo en 1000 partes, pero básicamente, volviendo a la astrología, es interesante lo que está pasando porque esta ruptura que se da, esta grieta por donde sale la luz, se da incorporando a la sombra. Y esto es para mí algo que no se ha hablado de Atenea en Escorpio, de Palas en Escorpio, y creo que es un mensaje, es insistente y claro, de que es un momento fluido para integrar la sombra, para ver la sombra, para apropiarse de la sombra, que esto es Medusa en su escudo. Y este trígono que mencioné de Palas a Saturno, que Saturno está también en grado 19 en conjunción a Neso. En el grado 19 están pasando muchas cosas y han venido pasando, y es un grado en el que cuando los planetas van retrogradando recogen la información de lo que pasó en esos grados. Lo mismo en todos los grados, en general el zodíaco. Cuando un planeta pasa insistentemente por ciertos grados y vuelve a hacer aspecto con otros planetas en ciertos grados, se recoge la información que quedó ahí con los últimos tránsitos. Entonces, ahora este trígono que vuelve a ser Palas con Saturno, y está de Saturno en conjunción exacta a Neso, que es este asteroide que es una llave al poder personal, una llave a Plutón, que tiene que ver con abusos, con... Básicamente es esa parte que todos tenemos, algunas personas más que otros, pero es esa parte de la víctima y el victimario. Como victimario, Neso es un... Bueno, el mito de Neso, bueno, no voy a entrar porque yo hablé mucho de este asteroide, pero básicamente es cuando queremos tomar más de lo que toca, o queremos abusar, o queremos engañar para tener más de lo que nos corresponde por nuestro lugar, por el lugar que nos corresponde, de manera estratégica me refiero. Si tú tienes un lugar de hijo, no puedes ser el padre de tus padres. Si tú tienes el lugar de empleado, no puedes ser el jefe de tu jefe. Esto es simplemente esto de querer tener lo que tiene el otro cuando no hiciste el trabajo para llegar ahí, o cuando no es el puesto que te corresponde. Esto tiene que ver
con Neso. Y del otro lado también, ser ingenuo en el sentido de dejarse engañar por personajes Neso, incluso cuando todas las banderas rojas están sobre la mesa, esa insistencia de querer tener el papel del que siempre dice que sí, o de la persona naïf, sale muy caro. Entonces, esto queda en evidencia ya hace rato con este tránsito, y ahora Palas aporta una fluidez a este mensaje de Saturno. Neso, que Saturno está conteniendo estas energías tan oscuras de Neso y permitiéndole liberarse, porque esto está sucediendo en el signo de Piscis, que es donde también está Neptuno y donde también se están liberando. Es el último signo del zodíaco, es el signo de la liberación, es el signo de las aguas primordiales, donde todo vuelve al origen. Entonces, Palas está aportando fluidez desde Escorpio, que Escorpio es el signo de la sombra y del oculto y del poder del inconsciente, y a la vez esto tiene su relación con Plutón, porque Plutón en Acuario está en conjunción a la Luna en el final de Capricornio, y además está en oposición a Venus, que es la regente de Tauro. Entonces todo esto que está pasando en Tauro responde a Venus-Plutón, que Venus también, lo mismo que está haciendo Palas, aporta apertura y fluidez en temas que son duros y son extremadamente complejos para la psiquis. Entonces es interesante aportar desde nuestra psiquis, desde nuestra conciencia, un poco de esta voluntad de entender, de no quedarnos estancados en me hicieron esto o hice esto y tengo mucha culpa. Entender que estos movimientos lo que están haciendo es destapar el psiquismo humano y hacerlo sincrónico con la mitología interior. Yo hablo de la mitología griega, que es la mitología basada, en que se basa la astrología, pero la astrología cada vez más se está abriendo a otras mitologías. Cada vez más hay otros asteroides que hablan de mitologías regionales, de, no sé, Hawái, por ejemplo, o Inuit, el Ártico. Esto es muy importante porque nos estamos enterando de que no todo sucedía en el panteón griego. Sin embargo, creo que somos herederos, Occidente, somos herederos de Grecia y de Roma, y que todavía operamos bajo estos patrones arquetípicos. Pero si nos animamos a mirar un poco hacia la India o hacia el Tíbet o en culturas más pequeñas, ¿no? Como menos difundidas, menos globales, nos damos cuenta que igual hay muchas cosas que coinciden: el culto al sol en todas sus formas y los órdenes en el año, los órdenes de la cosecha, que también corresponden al ciclo solar. Eso está en todos lados. Y el tema de la luz, la oscuridad, la integración de la sombra, los dioses y los monstruos enganchándose en luchas, ha estado siempre. Entonces son las historias que nos contamos y están también en las películas, están en las obras de teatro, están en los libros. ¿Por qué contamos estas historias? Contamos estas historias porque están dentro nuestro, porque son patrones psicológicos. La manera en que nos comportamos casi siempre responde al patrón que tenemos por defecto. Y a medida que vamos incorporando conciencia, o mejor dicho, la conciencia siempre está, solo que está tapada. A medida que vamos destapando los bloqueos de la conciencia y vamos agrandando nuestra capacidad de comprender a nosotros mismos y a la realidad, vemos que hay menos mal en el mundo, porque no es que haya menos mal en el mundo, sigue habiendo, solo que a medida que nuestra conciencia se expande, podemos entender que el mal es producto de estar operando a través de fuerzas que son más fuertes de lo que la conciencia se pudo controlar en este momento. Por eso las personas más fuertes son las que son capaces de restringir a esas fuerzas colectivas que te poseen. Y esos son planetas transpersonales o estos nuevos asteroides, que no son nuevos, siempre estuvieron, pero que ahora están saliendo a conciencia, como Neso, que también son transaturninos,
¿Por qué? Porque Saturno, después de Saturno vienen todas estas fuerzas incontrolables, pero hasta Saturno podemos todavía contener el ego. Entonces, cuanto más fuerte tenemos a Saturno, cuanto más límites tenemos, cuanto más conciencia de cuáles son nuestros límites y de hasta dónde podemos decir que sí y que no tenemos, solo trabajamos con lo que podemos manejar, no nos metemos a dejar entrar fuerzas que nos pueden destruir y destruir a los demás. Y esto creo que es el mensaje. La conjunción Marte-Urano es básicamente una fuerza destructiva que puede ser de gran ayuda si la encauzamos para, en vez de destruir lo vital y lo que funciona, destruir lo que está estancado, destruir lo que es una pila de desechos que hemos acumulado y que no lo podemos sacar porque es muy pesado. Entonces, esta conjunción Marte-Urano viene a desconectar, que eso también es la conjunción con la estrella Algol, desconectar la parte que alimenta todo esto, que es la cabeza de Medusa. Dejar de alimentar al monstruo es lo primero que tenemos que hacer para ganar, para ganarnos a nosotros mismos, para realmente incorporar todo este desecho, convertirlo en combustible, toda esta energía estancada, convertirla en un impulso, que esa es la idea. O sea, Marte y Urano no destruyen por destruir. Lo mismo Plutón. O sea, la energía siempre se transforma. Entonces, lo que se rompe se convierte en combustible, y esto es algo también del signo de Escorpio y de Plutón, de que todo aquello que estaba estancado y que no estaba ayudando a la vida, una vez que muere, se vuelve a encauzar. Y eso es también la defensa del monstruo al héroe. Eso es cuando después de domar a la bestia, esa bestia se convierte en algo que te hace más poderoso. Y esto es la resiliencia en sí. A eso vamos, pero es muy importante que estemos con mente abierta porque pueden pasar muchas cosas, pero básicamente es una energía sutil, además de lo que se pueda manifestar en el plano físico o que ya se haya manifestado, es una energía muy sutil que habla de tomar decisiones en base a estas nuevas ideas y pensar en un futuro sin la base del pasado, porque lo que hacemos los humanos es pensar el futuro en base del pasado. Pero ¿qué pasa si el pasado se destruye o si parte de lo que es presente ya no existe más? Eso nos daría una libertad para crear un futuro con más libertad de acción. Y esto yo creo que es lo que está sucediendo. Se están desencajando algunas piezas que quizás nos puedan traer incomodidad por un tiempo, pero que si sabemos actuar con resiliencia nos van a servir para dar un paso más y van a ser de mucha utilidad estas decisiones que estemos tomando ahora, ya más adelante, en lo que queda del año y sobre todo ya de cara al 2025-2026, que es la gran conjunción es la gran conjunción Saturno-Neptuno, y que yo creo que es el inicio oficial de una nueva era para la humanidad. Y no lo digo de manera muy optimista, porque sé que en el final sí que va a ser algo positivo, pero basada en la historia, siempre los cambios que terminan siendo positivos empiezan con una disrupción negativa. Entonces, mi recomendación y lo que hago yo misma, cada uno de estos tránsitos poderosos que están sucediendo es sacar un poco de basura del closet, de manera que cuando lleguemos hasta ese punto, lleguemos livianos y este cambio, que va a ser un cambio colectivo, no nos pille con demasiada sombra, con demasiada densidad, porque vamos a tener que amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, y hay que empezar ahora, y hay que empezar por lo primero, que es incorporar esta sombra, aceptarla, domarla, hacerla que trabaje para nosotros, pero en primer lugar, admitir que está. Y para eso se necesita mucha valentía, y este mito, el de Perseo y Medusa, nos habla mucho de eso, pero si vamos un poco más allá, Marte y Urano también tienen sus propios mitos de disrupción y de valentía, y hay muchos mitos de sus hazañas en que entendemos que las energías aquí cuando se repite una energía 2 o 3 veces el mismo mensaje, es muy claro
es muy clara la interpretación. Entonces, acá hay una seguidilla de coincidencias que señalan a la sombra y señalan a la ruptura y señalan a la integración. Así que, bueno, lo que hay que hacer es simplemente no volverse locos, no perder la cabeza, no desconectarse del cuerpo, entender que quizás estas ideas son demasiado a futuro, pero es a través del presente que hay que crear ese futuro y dejar ir, mirar con valentía, aceptar lo que se terminó y mirar para adelante luego, pero este es el momento de ir profundo hacia ver qué es lo que realmente se terminó. Y no hablamos yo no estoy hablando de cosas tan mundanas como puede ser un trabajo, una relación, eh, algo así que puedas objetivar. No, estoy hablando de una era que ya no está, o sea, ya tenemos que aceptar que pasaron 4 años del 2020 y que estamos haciendo como si nada, pero es un autoengaño. Ese 2020 fue la primera ruptura y las rupturas seguirán. Y si seguimos queriendo aferrarnos al mundo anterior, bueno, es que las rupturas empezaron en el año 68. 68 fue la gran conjunción Plutón-Urano, que hubo de todo, pasó de todo, la nueva era, los hippies, polarización, guerra, etcétera. Etcétera, etcétera, llegamos hasta aquí, fines de los 80, también otra grandísima ruptura que ese fue el anuncio del final. Y bueno, 2020 es como, de 1990 a 2020 fue un segundo para la historia de la humanidad y fue ese segundo en el que pasó, digamos, el desarrollo máximo de la capacidad material del ser humano. Ahora ya estamos en un postmaterialismo, ahora ya es que tenemos que aceptar que todo eso que veíamos, que todavía tenemos esa mentalidad heredada de la revolución industrial, en el que veíamos como un objetivo algo material. Quiero llegar a esto, quiero llegar a tener esto. Tenemos que sacarnos esa mentalidad, porque hoy en día lo podemos tener todo. La mayoría de la gente ya lo sabe, que puede tener todo, simplemente hace falta aplicar Capricornio, ¿no? ¿Quieres una casa? ¿Quieres un coche? ¿Quieres una carrera? Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues trabajar para ello todos los días y de aquí a 10, 15 años, 20, 30 te puede llevar. ¿Cuánto te puede llevar? Lo que necesites según tu objetivo, pero todo se puede lograr. Ya no es una ilusión, se puede lograr, todo se puede bajar a tierra. El tema, y esto es el postmaterialismo, que tenemos que darnos cuenta de que eso ya no es el juego. Ya ese juego se terminó, está caduco, el paradigma material ya llegó a su máxima expresión y ya está yendo en detrimento de la tierra, ya estamos contaminando, llenando, bueno, ya hace rato que estamos contaminando, pero ya esta contaminación está llegando a ahogar la tierra. Entonces tenemos que parar de pensar que lo importante es la materia. Bueno, aceptar que ya lo importante no es la materia, aceptar que esto ya se terminó, porque es que ni siquiera es algo a futuro, es algo a pasado ya, solo que estamos tan aferrados al paradigma y a todo su formato institucional y a la manera de vivir y a todo esto, que claro, es un golpe del ego aceptar que eso se terminó. Y lleva años, y ya van 4 años en que estamos como poco a poco integrándonos a que, bueno, ahora vienen otras cosas, ahora la información empieza a ser el poder, Plutón en Acuario, pero hay un tema mayor que tiene que ver más con la filosofía y con el autoconocimiento, y es lo que vendrá en 2026, que es la conjunción de la que yo hablo en cada vídeo, y no sé lo que va a pasar, nadie lo sabe, pero creo que el resultado de lo que pase va a ser que vamos a tener que aceptarnos a nosotros mismos por completo y darnos cuenta de que somos los protagonistas de nuestra propia vida y que esta propia vida no se trata de alcanzar objetivos materiales piramidales, sino de vivir en el presente siendo, ya no teniendo o condicionándonos por los miles de condicionantes que tenemos, familiares, culturales, etcétera, sino realmente ser nosotros mismos, que es algo que se requiere mucha valentía y precisamente mucha integración de la sombra. Pues nada, aquí lo dejo porque si no se hace muy largo y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, adiós.